de las empresas patrocinadoras o depender de Pero infraestructura de ya, empresas ahora patrocinadoras. yo sé qué más. Entonces, lo que puede suceder es que al generar una dependencia tan cerrada, pues estos planes tienen que ser de igual manera muy precisos para poder dar esas alternativas de operación cuando se tengan algunas incidencias que ya lo vamos a revisar más al fondo. Este plan busca salvaguardar los intereses de los inversionistas, en este caso son los afiliados, y la estabilidad del fondo. Primero, ¿cómo iniciamos? Que es una identificación de riesgos, que son los riesgos operacionales, como lo mencionaba ahorita, que son los fallos tecnológicos, errores humanos, problemas en la cadena de valor. Fallos tecnológicos que puede ser proveedor del sistema, podemos tener un tema de comunicaciones, o bueno, proveedores de sistema, porque cuando a nosotros normalmente hablamos de sistema nos enfocamos es en el sistema de tecnología o en el programa, en el sistema que nos ayuda en el día a día, pero inconscientemente los fondos mutuos tienen muchos sistemas adicionales de tecnología. Estamos hablando de conexión de Internet, si es por fibra, si es análoga, y dependiendo de los tipos de conexiones y los proveedores de Internet, pues también puede ser un fallo tecnológico. Estamos hablando de las comunicaciones como lo es el celular, lo que son las líneas telefónicas, y también pueden llegar a ser fallos en la infraestructura interna de las empresas patrocinadoras, como que puede llegar a ser. Hemos visto casos donde las empresas patrocinadoras cambian de sistema de nómina o cambian alguna metodología de trabajo interno y afecta significativamente la cadena de valor. Por eso lo que decía ahí es los problemas de cadena de valor. Es la alimentación de los datos y la centrificación de los mismos para poder analizarla y operarla. Entonces, cuando tenemos esos inconvenientes, puede generarse diferentes tipos de riesgo relacionados a la operación. Pero te decía que, o les mencionaba que los fondos mutuos tienen esa característica de que son un universo muy pequeño con múltiples factores que lo pueden afectar en el tema de la identificación de riesgos, por lo que mencionamos ahorita y si quieres más adelante entramos en el debate. Los riesgos de mercado, que son, digamos, los fondos mutuos de inversión como su naturaleza lo indica, eh, tienen esa connotación de que los ahorros de los afiliados, la idea es invertirla, generar unos rendimientos, esos rendimientos, pues que se vuelven unos beneficios también para el afiliado. Puede pasar que puedan cometer o asumir ciertos riesgos dentro del mercado accionario y podamos identificar y podamos darle esos márgenes de maniobra a los fondos mutuos de inversión, pues para tratar de mitigar este tipo de riesgos relacionados. Riesgos legales y de cumplimiento. Aquí es donde vamos con los temas de regulación, temas de sanciones de súper o cuando tengamos algún litigio. Lo que más vemos en esto, digamos, son el tema de lo que nos sucedió hace ya un tiempo, van a ser 2 años, con la reforma tributaria. Eso es un tema de riesgo legal que se vio de frente contra los fondos mutuos de inversión, pero eso es parte del análisis que debemos tener como entidad y como agremiación de poder identificar este tipo de riesgos y tratar de generar o mitigar ese tipo de riesgos con alguna operación en especial cuando se presenten las soluciones. Entonces, esto también pues resalta un trabajo de lobby, un tema de relaciones que sí es importante tener, pues porque finalmente, aunque para el mercado en general colombiano, seamos una parte, no somos visibles dentro de la parte general de gubernamental. Y sí es importante ir labrando un camino para poder tener alternativas para contrarrestar estos riesgos legales.
Los riesgos de liquidez, que es la incapacidad para cumplir con las demandas de retiro de los inversionistas, pues esto se ve dentro de la capacidad que tenga el fondo para controlar la cantidad de retiros que se presentan en el mes, los indicadores que más la mayoría de los gerentes utilizan para estas operaciones, lo que hace es que mantiene esa liquidez, pero un descuido en algún momento en ese factor puede ser mortal para un fondo o tomar decisiones que puedan afectar las utilidades y los rendimientos y superar los activos que se tienen esperados para los fondos mutuos de inversión. Decir que para un tema de liquidez tengamos que vender rápido alguna posición de valor que tengamos para poder cumplir con alguna necesidad, pues claramente la mayoría de los fondos no se presentan, o sea, no hemos visto algún riesgo de este tipo, pero sí es un riesgo que es importante tener en cuenta. Las estrategias de mitigación. Creo que la mayoría de veces cuando nosotros hemos hablado de los procesos y procedimientos en varias oportunidades, en diversos temas, no solamente, o sea, no estamos hablando hoy de proveedor, nosotros o José David o Gemda como proveedor, sino lo hablamos a nivel general de las relaciones que tenemos o de las conversaciones que hemos tenido de fondos mutuos. Algo de lo que se habla muy fuerte dentro de los procesos y procedimientos para los fondos mutuos de inversión, sobre todo con la implementación de riesgos, es este tema de la generación de los controles. Un control es importante y el sistema que se tenga, tanto informático como operacional, porque igual el sistema no solamente es Gemda, sino que también puede ser un control generado por Excel o por otro programa o ofimático para ciertas cosas, lo que nos va a permitir es que podamos tener la plena certeza de que minimicemos los riesgos frente a la operación de nuestros funcionarios dentro del fondo o de la automatización de los registros que llegan cuando interlazamos sistemas. Nosotros hablamos de interrelación de sistemas no cuando se conecta directamente los sistemas, tanto la empresa patrocinadora como el nuestro, como fondo mutuo, sino también es la comunicación de los archivos planos que normalmente se utilizan. Esa información a veces genera unos errores o se omiten ciertas cosas y van presentando una alteración dentro de la data que puede ser un inconveniente, no en el momento, sino a futuro, cuando hagamos un cierre anual, cuando tengamos algún proceso fuerte, pues podemos tener algún inconveniente que pudimos haber minimizado con la implementación de controles. Por eso se menciona de que tienen que ser rigurosos, o sea, que sean muy precisos para ciertos procesos que tengamos que tener en cuenta. La diversificación de la cartera de inversiones para reducir la exposición a riesgos del mercado, pues aquí los fondos que más hacen, utilizan las inversiones para crecimiento de sus beneficios para los afiliados, conoce más de este tema, no es poner todos, como dicen popularmente, no es poner todos los huevitos en la misma cesta, tener diferentes opciones para no caer en ese riesgo de depender de un solo título de valor. El monitoreo constante de cambios regulatorios y ajustes rápidos en el cumplimiento normativo. Aquí lo importante de esto es, digamos, lo que se ha venido haciendo, porque como es un grupo tan cerrado, normalmente un cambio regulatorio, cuando se tiene inclusive las intenciones de que suceda, eh, alguien que trabaja para los fondos mutuos o que está inmiscuido en este universo, conoce la información, rápidamente la comparte con los contadores, con los revisores fiscales, los gerentes entran parte. O sea, lo que yo he visto dentro de esto, sobre todo con el tema de los cambios regulatorios, es que hay una comunidad que se comunica y se interrelaciona para que se pueda reaccionar rápidamente hacia los cambios y eso es lo que nos ha permitido, es que el gremio lo que tiene es esa forma de adaptarse rápidamente, tanto a nivel normativo, regulatorio, a nivel de sistema, a nivel de riesgo, lo que nos va a permitir es eso,
mientras mantengamos la comunidad o mientras se mantenga las comunicaciones internas entre la misma agremiación, lo que hacemos es que minimizamos o mitigamos ese, 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 ese riesgo latente de cualquier cambio regulatorio. Es decir, el- mientras mantengamos la comunicación, pues los cambios van a poder realizarse de una forma mucho más rápida. Mantener reservas de liquidez adecuadas para hacer frente a retiros inesperados. Lo mismo, digamos, esto lo podemos llegar a entender, digamos, ya en fondos que entran en liquidación, de que tienen que hacer ventas de todos sus activos, de todas sus posesiones de valor. Hablo de temas de accionarios para poder hacer y entregar los retiros correspondientes. Protocolos de respuesta ante incidentes. Identificamos con la identificación inmediata del incidente y evaluación del impacto potencial. La identificación inmediata del incidente es catalogarlo de diferentes formas. Digamos que ahí sí ya tocó un tema dentro de la prestación de servicios que hacemos para los fondos mutuos. Dentro de lo que tenemos nosotros en los acuerdos de servicios está los ítems para identificar el incidente. Tenemos como son los que son temas estructurales, digamos que no podemos tener accesibilidad a las oficinas físicas del fondo mutuo. Tecnológico, que tecnológico, como lo mencionaba anteriormente, abarca muchos temas comunicaciones, tema del sistema, tema de computadores. Podemos tener también un incidente a nivel administrativo, la ausencia de un gerente o la ausencia del gerente y del miembro y del presidente de junta directiva, ausencia del contador, revisoría fiscal. Bueno, tenemos varios incidentes que se pueden presentar porque nosotros normalmente lo que vemos es que el plan de continuidad y contingencia lo enfocamos, o la mayoría se enfoca hacia la ausencia del proveedor. Y ahí es donde estamos cometiendo un error, porque es que el plan de contingencia no tiene que ser dependiente de un tercero, sino que tiene que tener las herramientas para que el fondo pueda reaccionar de una forma acorde a lo que se tiene. Ya después, muy seguramente de esto vamos a tener unas dudas por parte de ustedes, sobre todo yo sé que del tema tecnológico, pero lo revisamos al final de la presentación. Activación del plan de contingencia y formación de un equipo de respuesta. Esto es lo que tenemos que tener en claro, es que cada vez que se tiene el plan de contingencia, uno tiene que tenerle, o cuando hacemos cambios en la planta del personal, tenemos que ser muy conscientes de la capacitación de ese nuevo personal para que responda frente a un incidente. Tienen que saber a qué personas tienen que llamar en dado caso que se presente ciertas situaciones, y esto es algo que normalmente no hacemos. Digamos, en la entrada de un gerente nuevo o en el cambio de una persona operativa dentro del fondo, en algún momento se puede presentar de que necesitan algo o se presenta algún incidente y no saben qué hacer. Entonces, sí es bueno dentro de la parte del fondo de que cada vez que tengamos un cambio en la parte de operativa o administrativa, podamos hacerle entrega de estos procesos, estos protocolos que son tan importantes para que puedan tener la información a la mano. Comunicación clara y oportuna con todos los stakeholders afectados. La comunicación clara es saber, dependiendo del incidente, a qué grupo tiene que afectar. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo tengo la ausencia de mi gerente por alguna causa, el proveedor del sistema no tiene que saber porque no es el afectado directamente. Como es un problema administrativo y no tecnológico, al que tendríamos que estar llamando dentro de ese procedimiento, ¿a quién sería? A los miembros de junta directiva o al presidente de junta directiva, o conforme la dirección estratégica de cada fondo nos haya dado las indicaciones para tener ese punto, para poder atender ese tipo de puntos. Si tenemos una falla en el sistema, pues claramente no tengo que comentarle a todos al comité o a la junta directiva, sino que voy directamente a mi proceso de continuidad y contingencia que se estableció por los canales de la herramienta. Si se nos cae el internet, si se nos caen las comunicaciones, así mismo, no tiene que ver con el sistema, no tiene que ver con la junta o con la parte administrativa, sino que tenemos ya que ver con
el tema de comunicaciones, y cada una de esas identificaciones de esos riesgos tenemos que tener muy en claro a quiénes personas afectan y comunicarlos de esa forma efectiva, porque lo que puede generar es caos. Y lo que tenemos que evitar para la ejecución de un correcto plan de continuidad, de contingencia, es no generar el caos, porque no podemos tener a nuestro personal enfocado a atender a sacar una solución de un incidente cuando tenemos todos los canales o todas las personas involucradas con las actividades del fondo, que son varias entidades, estresadas o colapsadas o buscando soluciones cuando no tienen nada que ver frente a lo que se está presentando en el fondo. Y lo último es la documentación detallada del incidente y acciones tomadas para futuros análisis. Esto es algo muy importante porque algo de lo que se tiene que rescatar de estos planes de contingencia es, es el retroalimentación de cómo se ejecutó, qué se puede mejorar, porque esto es algo de constante cambio. Esto conforme se presenten incidentes tiene que seguirse ajustando de si respondimos de la mejor forma, si los tiempos de respuesta en uno de los lados de comunicación no fue oportuna, pues tratar de mejorar esos tiempos de respuesta. Si ven que claramente la estrategia que se planteó en el documento no funciona, hay que modificarla, porque normalmente lo que nosotros hacemos desde aquí es plasmar las estrategias en documento, pero lastimosamente hasta que no se presente un incidente no lo podemos hacer, ¿cierto? No podemos poner en marcha ese texto, ese protocolo. Una simulación lo que hace, pues sí, es una simulación, pero hay una variable que no se tiene en cuenta dentro de las simulaciones, que es el nivel humano. Cuando estamos en una simulación, pues sabemos que estamos en una simulación, entonces estamos tranquilos, bueno, no, entonces conectamos aquí, conectamos acá, listo. Otra cosa es si llega a pasar algo real, donde los nervios pueden estar alterados, los humores pueden estar un poquito altos, saber que la comunicación no va a ser la mejor ni la más cordial frente a un nivel alto de estrés, donde se pueden presentar otras cantidades de circunstancias donde la misma operación va a ser mucho más lenta, mucho menos destacada. Y eso es algo que no se ve dentro de los procedimientos simulados, y hasta no verlo realmente, hasta que lastimosamente tengamos que utilizarlo realmente, ahí sí es donde podemos entrar a modificar estos planes de contingencia. Los planes de recuperación. Entonces, aquí estas son las estrategias para restaurar las operaciones a la normalidad. Ahí lo que mencionaba son de diferentes tipos, identificados si son administrativos, tecnológicos, comunicaciones y otros, porque también puede haber otra dependencia o algo que afecte la operatividad del fondo. Em, Para cada uno de ellos se tiene que tener un plan de recuperación con tiempos establecidos. Después menciona la definición del cronograma de acciones con prioridades. Entonces, digamos, hay un escenario que normalmente se suele trabajar, que es, digamos, ¿qué suele pasar si el fondo no tiene acceso a sus oficinas? Entonces, ¿cómo haríamos, no sé, las acciones normales de los funcionarios? Tema de comunicaciones, ¿cómo recibiríamos y atenderíamos a los afiliados? Em, ¿Cómo podríamos tener una alternativa para las líneas telefónicas? Bueno, y demás. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, cómo son esos planes de recuperación, porque también dependen de qué tipo de riesgo o qué tipo de incidente hayamos definido en las partes anteriores. Evaluación constante del progreso y ajuste según sea necesario. La evaluación constante digamos, si nosotros entramos en plan de contingencia, eso es una etapa que se tiene que permanecer la entidad mientras surte los cambios hasta salir del riesgo, hasta salir del incidente. Muchos de ustedes se acuerdan hace ya más de 2 años lo que sucedió con Reinaldo. Nosotros como empresa entramos en contingencia. Pues claramente es un incidente ajeno que nos afectaba directamente la operación y podía afectar directamente el servicio relacionado a los servicios que prestamos. Eh, las medidas que se tomaron y el análisis que se fue haciendo, obviamente se tuvo un golpe a nivel de operación,
Pero lo que pudimos ver nosotros como empresa es que se tomaron las decisiones en los momentos adecuados según la evaluación que íbamos haciendo. Una comunicación clara con los clientes, un reemplazo con unas curvas de aprendizaje, se fue haciendo las evaluaciones y se fueron tomando decisiones en el camino, y así sucesivamente hasta salir ya de que alguien, o en este caso varias personas, pudieran reemplazar lo que una persona hacía dentro de la entidad y así mismo poder salir de este incidente. La revisión y actualización del plan de contingencia basados en las lecciones aprendidas. Esto es lo que les mencionaba en la parte anterior de la documentación. Yo no puedo hacer una revisión y una actualización si yo no tengo detallado qué fue lo que sucedió. Entonces, sí es bueno tener en cuenta dentro de nuestros planes de contingencia que alguien de los comités de recuperación o del comité de contingencia tiene que tener esa facultad de ir detallando qué es lo que viene pasando. Por eso mencionaba de que los planes de contingencia simulados, pues lo que nos va a hacer es básicamente hacerlo de una forma mucho más tranquila, pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando suceda, en la vida, en la acción real, sí tenemos que tener a alguien que pueda tener esa capacidad de respuesta para poder tratar de documentar lo más que se pueda, porque muy seguramente también tendrá que ser alguna otra acción, pero sí es muy importante poder hacer esa actualización y esa revisión de todos los procedimientos y hacer ese análisis interno de cómo el equipo reaccionó, cómo están mis proveedores reaccionando frente a mi necesidad, si realmente es un éxito, un fracaso, todo eso tenemos que analizarlo muy bien y no con el ánimo de llegar y destruir, coger ese plan de continuidad y de contingencia y destruirlo, sino tratar de buscar, según las experiencias, cómo mejoramos ciertos hitos del proceso. Un caso práctico en el escenario es una fuerte caída de los mercados financieros, afecta el valor de los activos del fondo. Sigue la aplicación del plan de contingencia, que es que se activa un plan de comunicación para informar a inversionistas y se ajusta la cartera para minimizar pérdidas. Esto estamos hablando de un caso hipotético de un tema de mercado accionario. Resultado, el fondo logra estabilizarse y minimizar el impacto negativo, manteniendo la confianza de los inversionistas. Lecciones aprendidas, la importancia de la preparación y la capacidad de la respuesta rápida. Este es un caso cortico, teníamos otros casos que colocar. La idea era analizar este tipo de casos a nivel general, no enfocarnos en el sistema porque vuelvo a repetir, el sistema es importante para nuestra operación, pero no es el único punto que tenemos que tener en cuenta en los planes de contingencia. Lo que decía antes de Hemda, los fondos existían y después de Hemda muy seguramente también siguen existiendo. Entonces, la capacidad de adaptación y revisar este tipo de casos podemos tener que podemos colocar en la mesa, lo que nos da es que tenemos diferentes escenarios que pueden poner en riesgo a los fondos mutuos. Bueno, las conclusiones, el plan de contingencia es esencial para proteger a los fondos ante eventos imprevistos. Debemos prepararnos para lo inesperado, aseguramos la continuidad operativa y protegemos los intereses de nuestros inversionistas, en este caso son los afiliados. Un plan bien diseñado y ejecutado puede hacer la diferencia entre la gestión exitosa de una crisis. Y lo vuelvo a repetir porque nosotros no hemos tenido un caso de una contingencia real, grave hasta el momento, menos gracias a Dios no hemos tenido que realizar esos procedimientos, pero hasta no tener una crisis real, tenemos que, no podemos hacer el análisis si lo que tenemos contemplado en el plan de contingencia sirve o no sirve, si tenemos que modificarlo o no lo tenemos que modificar. Pero sí, desde que sea en lo práctico, en lo escrito, lo más preciso posible, lo más específico posible, pues nos va a permitir de que tengamos unos campos de maniobra necesarios para poder afrontar cualquier crisis que se presente. Y eso era la presentación, Roberto, Jimena y demás miembros de la reunión. Entonces, cualquier dudita, estoy atento. Claro que sí, muchísimas gracias, José David. Gracias a todos los gerentes de fondos mutuos de inversión que están acá presentes. Acá es algo importante saber que ustedes sepan que vamos a tener certificado de asistencia
Y en ese certificado de asistencia, pues pueden ponerlo dentro de la hoja de vida desde el punto de vista del CIAR y del sistema de control interno. Entonces van a tener certificado las memorias que nos acaba de compartir José David, también van a ser compartidas, el video también de esta información. Por acá vemos una pregunta, Carolina tiene la mano levantada. Adelante, Carolina. Hola, buenos días. Muy José buenos David, días. una Buenos días. pregunta. Digamos que en el caso de que no sé, hackeen el sistema, la recuperación que hace Genda es del día anterior. ¿Hasta qué horas se puede recuperar el día anterior? ¿A las 5 de la tarde, 8 de la noche? Listo. Las copias de todo el sistema de nosotros se efectúan a las 9 de la noche todos los días, que ya es un horario extralaboral, o sea, a esa hora ya no hay nadie conectado, a veces, porque a veces sí. Pero a las 9 de la noche del día anterior es la hora que tenemos para restaurar. Pero ese caso de un hackeo a las bases de nosotros, pues obviamente nada está exento de que suceda un caso de esos. Se ve a diario que las grandes empresas con miles de millones de dólares en presupuesto de seguridad informática los hackean. Lo que sucede con los fondos mutuos es que esta información o este gremio no es muy visible, no es tan como tan apetecido por estas entidades. Entonces, pues normalmente minimiza ese tipo de riesgo. El, el sistema cuenta pues con todos las características técnicas para poder responder frente a cualquier incidente y en dado caso que perdamos alguno de los servidores, tenemos cómo responderlo. Ya hemos hecho casos prácticos con alguna recuperación en algunos fondos. Vale, gracias. Sí, también importante, digamos que ustedes nos envían a nosotros el anexo donde ahí se habla pues de todo lo que tenga que ver con ciberseguridad. Entonces también es importante que ese, pues, los fondos que están con ustedes también lo conozcan, esos anexos donde pues nos explican todo lo que tú nos estás diciendo. Lo que te mencionaba en el anexo de que tienen todos los fondos que están con nosotros, hay dos numerales, si no estoy mal es el 3 y el 4, que está el plan de continuidad, el plan de contingencia, está ahí escrito en el acuerdo de servicios. Ahí está escrito. Está todo pues, lo que referenciamos aquí a nivel general, ahí está específico para los casos muy puntuales entre fondos mutuos de inversión y proveedor. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Por acá tiene la mano levantada Andrés. Adelante, Andrés. Hola, buenos días para todos. José, Hola, hola. saludo, ¿cómo vas? Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Les cuento que a mí el plan de contingencia lo que más me preocupa es el recurso humano. Yo creo que el tema de tecnología, proveedores y demás, la regulación siempre nos va a llevar a tener todo tipo de controles, a tener todo tipo de backup, de cualquier respaldo. Yo creo que eso es muy claro y básicamente estamos obligados a cumplir. Pero el recurso humano no. El recurso humano y en este tipo de negocios me preocupa porque es que acá vemos un Jorge Castiblanco que lleva 20 años administrando un fondo y la junta y la empresa patrocinadora confía en él. Y se va Jorge y resulta que nadie estuvo detrás de Jorge como su backup, como su plan de contingencia y deciden acabar el fondo porque es que solamente confían en Jorge. Eso es lo que más me preocupa del plan de contingencia para los fondos mutuos. Realmente yo veo el riesgo más en lo humano, porque este tipo de negocios son de mucha confianza. Como todos sabemos, acá muchos llevamos 10, 15 años administrando 20 ese tipo de negocios. Y cada que llega un nuevo presidente de la empresa patrocinadora, está el respaldo de que todos lo conocen, está la junta directiva que ha sido coequipera todos los años y entonces confían plenamente en el gerente, pero y las personas que vienen atrás de pronto están de paso, no tienen ese sentido de pertenencia y se va Jorge, se va Andrés, se va Blanquita, se va el que sea y la Junta dice, no confiamos en nadie más, cambiemos el modelo del fondo, mandémoslo a un plan institucional, cerremos el fondo o ya no están las mismas prebendas, no sé. Para mí el plan de contingencia, el tema que más me preocupa es el tema humano.
Y creo que ahí es donde dentro de nuestra planeación estratégica tenemos que trabajar todos los fondos mutuos para ver qué estamos viendo, qué piensan nuestras empresas, quiénes van a ser nuestros reemplazos en el largo plazo, porque el tema humano y sobre todo administrar este tipo de negocios que son tan especiales es muy complicado. Vemos que conseguir un contador es muy complicado. Entonces se para este tipo de negocios porque no encontramos un contador. Por esa sencilla razón, no encontramos quien sepa la contabilidad de esto. Entonces yo sí quisiera que hagamos esa reflexión todo del tema humano en estos planes de contingencia. Como lo decía José, sé que me van a preguntar por tecnología y yo les digo, mire, la tecnología y todo ese tipo de cosas nos llevan a cumplir con la regulación y siempre lo vamos a cumplir y seguramente nuestros proveedores lo van a cumplir, pero sí tenemos que revisarnos un poco internamente quién está haciendo las millas atrás de nosotros como gerentes para seguir ese plan de contingencia que es tan importante. Gracias, Andrés. Tiene la mano levantada también Jorge Castiblanco. Adelante. Buenos días para todos. Buenos días. Gracias David por la charla que nos acaba de dar. Estoy completamente de acuerdo con Andrés, salvo que no llevo 20 años en el fondo, sino yo apenas 6, ¿no? No, pero bueno, el ejemplo no importa. Pero estoy completamente de acuerdo. Y Jimena, tú nos diste una charla hace unos días del plan de sucesión. Y ese plan de sucesión, pues nosotros, yo creo que ninguno lo tenemos. Y lo que mencionaba Andrés es un tema de gente, es un tema de confianza y, y hemos tenido nosotros, por ejemplo, dificultades para conseguir un contador cuando Lidia se va de vacaciones. Yo tengo un contrato de prestación de servicios y no hay problema porque yo me escapo 2, 3 días, me llevo mi computador, pero bueno, el día que yo no esté, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Sí. Y ese es el plan de sucesión, que forma parte del plan de contingencias. Y sí, de verdad que nosotros quedamos muy preocupados con Lidia después de la charla que tú dictaste sobre el tema de la sucesión. Y sobre todo que los fondos contamos con un recurso que es muy limitado, ¿no? Un gerente y un contador y de pronto un auxiliar, pero no hay más personas. No hay más personas. Hay una persona, un afiliado nuestro que vive en Estados Unidos y el tipo me dice, Jorge, yo duermo tranquilo porque sé que usted está gerenciando el fondo. Pues sí, pues duerme tranquilo, pero y el día que yo no esté, entonces no va a poder dormir. Sí, sí me hago entender. Y estoy completamente de acuerdo, Andrés, con lo que usted me acaba de mencionar. Entonces, nosotros ahí con Nidian tenemos un trabajo con Blanca Nidian del plan de sucesión, a ver qué vamos a hacer también, porque no toda la vida vamos a estar nosotros ahí. Y sí se nos puede ir un gran problema. Lo del tema tecnológico y que las bases de datos y los procesos y las manuales, todos esos temas ya los tenemos, digamos que bastantemente discutidos y están salvados de una u otra forma. Era lo que les quería mencionar. Y sí vale la pena que de verdad que nos pongamos todos la mano en el corazón y pensemos que va a ser el plan de sucesión. Gracias a todos. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Olga Liliana, adelante. Soto, ¿cierto? Sí, señora, la misma. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, Jimenita. Bueno, solo 2 punticos y es una recomendación más a las juntas directivas. Yo creo que yo te di a conocer la situación mía. Recientemente estoy gerenciando el fondo. No fue fácil, no fue sencillo en muchos sentidos. Pues ustedes saben que don Boris más o menos se retiró el año pasado, o sea, va para un año. Sin embargo, todo eso que están ustedes comentando hoy fue algo que no, o sea, se tenía en cuenta, pero no se materializó en el sentido de una buena entrega, a pesar de que sabíamos que en cualquier momento él se iba porque él hace rato se pensionó. Sin embargo, que me ayudó y fue mucho, digo yo, el haber estado al lado de él y el haber aprendido muchas cosas que de pronto no eran de mi competencia porque yo era contador. Pero fui dándole importancia a cada proceso administrativo que pues muchos de ellos yo los desarrollaba. Entonces, eso facilitó inclusive mi posesión ante la super y por ende la recomendación misma que hizo la Junta. Es decir,
Yo estoy gerenciando porque la junta así lo decidió, no porque el gerente o porque la persona que estaba allí manejando el negocio lo hiciera. Entonces, en resumen, quiero concretar la idea y es, la junta es responsable de eso. Ahora, en segundo punto, lo más importante es que no nos quedemos voy a pensar si lo hago o no, sino hacerlo. Ya iniciamos un proceso y fue promover a todas las personas que estaban al momento de moverme a mí como contador, se hicieron movimientos internos. Te cuento que eso le da una motivación al grupo de trabajo. Qué bueno. Entonces, simplemente son dos aspectos para que se reflexione al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención. Importantísimo. Y pues con José David que veíamos y lo están mencionando aquí como grandes conclusiones, es que el plan de contingencia no es solamente el tema tecnológico. Él nos presentó varios temas, también hay plan de contingencia de liquidez, plan de contingencia en el tema humano, y que es diferente un plan de continuidad de negocio a un plan de contingencia. Y que también hemos visto que dentro del plan de continuidad de negocio tenemos plan de sucesión, plan de contingencia que vimos hoy, tenemos plan de recuperación que también José David nos lo mostró, el plan de recuperación que se llama plan de recuperación de desastres, tenemos plan de emergencias, plan de comunicación con autoridades, bueno, plan de crisis, entre otros. Me parece muy válido y clave esta mesa de sinergia, donde estamos compartiendo lecciones aprendidas y donde pues nos muestras cómo la junta directiva la podemos capacitar más y formar más, y es la primera línea de responsabilidad para que el plan de sucesión se dé a cabo. Nosotros desde el gremio, y pues ha sido un tema latente, nos hemos dado cuenta que cambian de gerente, consiguen otro gerente o hay algún tema interno que no existe plan de sucesión, y la contracción de los fondos mutuos de inversión también se debe a eso, a que no se encuentra una persona que siga gerenciando ese fondo, que hace fondo sin gerencia, lo actúan o lo activan las personas internas, que el tamaño es pequeño y ya después se toman esas decisiones, y es la junta directiva quien toma la decisión de hacer o un plan institucional o de liquidar o de tomar acciones. Entonces, fundamental esto que mencionas. Gracias, Olga. La verdad que la junta directiva es nuestra primera responsabilidad. No sé quién más tiene aquí la mano levantada. José David, si tienes algo más. Roberto. Aló. Sí, aló, hola. No, Jimena, sí, lo que mencionaba Andrés es importante y es algo que nosotros desde esta orillita también nos damos cuenta, pero también es importante que pues a nivel de gerentes de la parte administrativa concienticen a sus juntas directivas, porque esa relación, como mencionaba la doctora Olga, de esa cercanía que ella tuvo con Boris, permitió de que las transiciones fueran mucho más tranquilas. Hemos visto casos donde gerentes nuevos llegan sin conocer el escenario de los fondos mutuos de inversión y el golpe es duro. O sea, tan duro de que normalmente no duran mucho en el cargo mientras consiguen a otro, y es lo mismo. Uno que fue gerente de uno resulta siendo el gerente del otro, como normalmente a veces pasa con nivel de contadores y de mismos funcionarios de los fondos, porque son muy limitados los que realmente conocen del proceso que se necesita para los fondos mutuos de inversión. Es muy preciso. Ese plan, como lo mencionaba Andrés, se me hace muy interesante, de que a nivel de ustedes como agremiación tengan, no sé, una biblioteca de conocimiento, o algo de capacitaciones para que ustedes mismos puedan incentivar a personas dentro de las entidades donde están, para que entren, conozcan, empiecen como ese proceso con ustedes mismos, los gerentes, mientras están en esa labor, acercar a alguien de los funcionarios de ustedes para que muy seguramente en algún caso lo pueda llegar a reemplazar. Ustedes bien saben que solamente Dios sabe qué nos tiene escritos a cada uno, y uno nunca sabe en qué momento se va, pero finalmente este tipo de cosas los podemos minimizar, como lo mencionaban. Sí, es bastante interesante para la agremiación poder lograr algo similar. Muchísimas gracias, José David. Quería traerles la circular, pues el capítulo 31 de CIAR, donde vemos
las diferencias entre plan de continuidad, plan de contingencia, plan de fondeo de contingencia, plan de negocio. Y con control interno ya salió un nuevo plan, que es el Plan Estratégico de Tecnología e Información. Lo veremos más adelante en una mesa de sinergia, en una capacitación o en un conversatorio, que es el llamado PETI, que es el Plan Estratégico de Tecnología e Información a corto, mediano y largo plazo, que va muy de la mano de temas relacionados con plan de contingencia. Entonces, es importante entender que hoy nos acotamos en el plan de contingencia, que es un conjunto de acciones y recursos para responder a las situaciones adversas, fallas e interrupciones específicas de un sistema o proceso. Es como lo decía José David, no es solamente el tema tecnológico, puede ser un proceso, puede ser la ausencia de alguien, así como para resolver las vulnerabilidades identificadas en los ejercicios de estrés. El plan debe ser realista, viable y coherente con el plan de negocio de apetito de riesgo. Adelante, Jorge, tienes la mano levantada. Adelante, Jorge. Bueno, vi la mano levantada de Jorge Castiblanco por ahí. Sí, sí, ya es que estaba con el micrófono apagado. Sí, Perfecto. pues realmente, mira, el tema de las juntas directivas, ellos a la final le votan lo voy a decir así a calzón quitado y perdónenme las expresiones, ellos a la final le votan la pelota al gerente y al contador. Yo lo digo porque en las dos últimas juntas que hemos tenido, las tres últimas, ellos dicen, no, pues busque usted la persona, busque usted el contador. O sea, eso es un trabajo que, sí, ellos nos apoyan de pronto con el tema presupuestal o el tema logístico, qué sé yo, pero a los que nos toca hacer el trabajo es a los que estamos en el fondo. Entonces no nos confiemos mucho en que la Junta se va a poner a hacer un proceso de job posting, de selección de gente, porque no lo van a hacer. Eso lo tenemos que hacer nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que buscar nuestro reemplazo. Y así me lo dijo uno de los gerentes en en una reunión que hablamos del tema de la sucesión. Me dijo, Jorge, pues búsquelo. Y yo pues tenía un candidato, el candidato pues a la final se echó para atrás, que no le gustaban las condiciones, bueno, en fin. Entonces, eso nos toca hacerlo a nosotros. Claro, nosotros tenemos que estar en constante comunicación con ellos, con el presidente de la Junta y con la Junta para contarles qué es lo que estamos haciendo. Pero ellos no nos van a ayudar a buscar a la gente, a dar las soluciones. Ellos nos apoyan en ciertos temas, pero no en eso nos toca hacer a todos nosotros, ¿de acuerdo? Sí, Era- de Es acuerdo para con que no, usted. es para que no estemos tan confiados que es que la Junta, que sí, la Junta pues obviamente tiene una responsabilidad, pero a la final todos nos cae a nosotros, a los que estamos administrando. Así es, y es nuestra realidad, lo mencionas muy bien. Pues la junta directiva, si bien tiene la primera responsabilidad, lo que quiero decir, y pues tampoco tranquilizarnos, es hacer ese plan de sucesión, documentarlo, tenerlo claro, tener como esa tranquilidad, cosa que si sucede algo, pues tenemos los planes de contingencia, dormimos tranquilos, los planes de sucesión en caso tal de la ausencia de alguno. No solamente puede ser por una jubilación, sino por ausencias de otros, otro se va para otra compañía, no le queda tiempo de entregar el cargo. Son varios temas que pueden suceder. Pues el mensaje aquí es que sí, la junta directiva, si bien su primera responsabilidad, hay que capacitar, entrenar a esa junta directiva, pero las juntas directivas también vienen pidiendo mucho planes de sucesión de nuestros gerentes, de nuestros contadores, nos vienen solicitando eso. ¿Quiénes los tenemos que llenar? Nosotros los gerentes de los fondos mutuos. Ahora, y eso hay que explorarlo, hay que aterrizarlo, hay que documentarlo en lo que es plan de sucesión. Y en lo que es plan de contingencia, mirar qué procesos, qué actividades son como esas críticas y qué contingencias tengo con otro contador de otro fondo mutuo, con la misma empresa de tecnología, qué contingencias tengo en ciertas actividades temporales, que era lo que les estaba mostrando acá, sin confiarnos claramente. Y lo que les estaba mostrando aquí era como entender que el plan de contingencia son ya es acciones, son pequeñas situaciones, ¿cierto? Son como interrupciones específicas de un sistema. Se fue la persona a vacaciones, se fue la persona, se ausentó por una incapacidad. Son planes de contingencia específicos donde tenemos nuestros procesos mapeados, todo nuestro proceso de inversiones, de ahorro, todo nuestro proceso de consolidación está
bien en condiciones normales y el plan de contingencia es si ese proceso falla, cuál es la contingencia de ese proceso. Entonces es tener mis procesos en situación normal y mis procesos en situación de contingencia. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, y el plan de continuidad de negocio que quería como mostrarles bien las diferencias es el conjunto detallado de las acciones que describen procedimientos, sistemas, recursos para responder, para recuperarnos, para reanudar y restaurar la operación en caso ya de una interrupción general. O sea, es digamos un nivel mayor, es la sombrilla del plan de contingencia. Y ya tenemos otros que es plan de contingencia de liquidez, plan fondeo de contingencia, plan de negocio, que pues estos no se van a profundizar hoy acá. Pero era como quererles mostrar esto en esta mesa de sinergia. Importante saber también el nivel de madurez que tienen los fondos mutuos en esos planes de contingencia, mapeados los procesos. De pronto José David conoce más. Tenemos mapeados nuestros procesos, nuestros mapas de procesos y de esos procesos cuáles hoy sí tienen plan de contingencia. Procesos en modo normal y procesos en contingencia. ¿Cómo funciona? Se hace el diagrama de flujo, se hace quién responde, si no está el contador principal, qué contador otro lo haría, qué actividades se pueden tercerizar. Y si hay un controles duales, si la principal no está, está el suplente, ¿cómo son esas contingencias? Si esta actividad yo no la puedo hacer en el sistema, entonces, ¿cómo la hago manualmente? Me devuelvo hace 10 años como lo hacía manualmente o en una hoja en Excel, o tengo contingencias de algunos procesos específicos y el 30 se cae el sistema, ¿cómo le entrego a mi afiliado la información? Esas contingencias son las que debemos también tener mapeadas, que no nos cojan como por sorpresa esas mini contingencias, que es el plan de contingencia que nos traía José David hoy a colación. Yo no sé, José David, agradecerte, alguien más si de pronto quiere intervenir. Muy importante el tema de recurso humano, que estamos trabajando ante eso, tecnológicamente estamos tranquilos, como lo decía Andrés, pero revisar muy bien esas contingencias. Carolina, adelante. Sí, digamos, es muy importante lo que tú nos aclaras, porque efectivamente el plan de contingencia es un plan que tenemos que hacer. ¿Qué pasa si no tenemos agenda por unas horas? ¿Cómo atendemos a los afiliados? Si no tengo el banco, el banco, no sé, mi banco es Bancolombia y se cayó. Entonces, ¿cómo trabajo? ¿Cómo hago ese día giros? De Ceval falló algo, se metieron en el sistema de Ceval y uno de mis títulos ya no aparece en el sistema. Entonces, ¿cómo hago con mi depositante para ver qué fue lo que pasó con ese título? ¿Por qué no aparece en mis inversiones? O sea, es para un momento corto a una acción específica. Entonces, Así ahí, es. ¿cómo voy a trabajar? ¿Quiénes son las personas que están en el equipo de contingencia? Porque pues lo que nos dice la norma y lo que nos dice pues el CIAR es básicamente eso. Usted una vez al año tiene que hacer un plan de contingencia donde tiene que especificar y hacer un informe, que era el que hablaba José David en algún momento de la exposición, donde nos dice, listo, ¿quiénes van a participar? Si el equipo son 2, 3 personas, ¿quiénes son? ¿Van a ser las mismas personas para ese plan o solo va a ser una persona y esa persona es la que va a hacer todo? Va a grabar los giros, va a hacer los formatos manuales, o sea, ver diferentes escenarios y que eso es lo que se queda en el informe y eso es lo que uno debería hacer una vez al año en nuestro plan de contingencia. Plan de continuidad ya es lo que hablaban Andrés y las otras personas, donde pues dice, claro, efectivamente lo que necesitamos es que pilas, porque si yo soy el único gerente, pues mi junta solo me quiere a mí. Entonces ahí donde tienen que empezar a mirar esos planes a más a largo plazo. Exacto. Plan de sucesión pertenece al plan de continuidad, planes de contingencia también alimentan el plan de continuidad, pero el plan de continuidad va más al largo plazo, a la supervivencia, al mantenernos ante una interrupción mayor. Bueno, dentro del tema del plan de contingencia, si la empresa patrocinadora tiene una huelga, un paro o no puede hacer pagos en nómina, no puede hacer esas transferencias, ¿cuál es mi contingencia? Si ya lo probé, ya hice pruebas este año de que si falla el sistema, yo cómo lo atiendo, ya hice pruebas de cómo hago esas transacciones que mencionaba Carolina. Es decir, o que tengo que montar una información a la superintendencia, esa información solo depende de una persona, solo una persona tiene clave contraseña o tenemos alguien que lo reemplace en caso tal de que no se pueda
suministrar esa información. Entonces es como esos mangos bajitos, se podría decir, como esas actividades críticas como del día a día que tenemos en el calendario, que los 20 de cada mes vamos a hacer esas transmisiones. ¿Quién, si no está la persona principal, quién va a estar? ¿Cuál es la contingencia? ¿Está documentado? Hay protocolos, que lo mencionaba muy bien José David, tener protocolos de contingencia. De esas actividades que decimos, dependemos de las personas, como lo decía también Andrés, para esta actividad. Entonces, si esta persona no está, ¿quién va a hacer esa actividad? Que es una actividad crítica y fundamental para el fondo. Son esos temas que pues traemos aquí, que como les decía, queda la presentación para todos, que José David no la suministró, no la suministra, perdón, queda un certificado de asistencia que va a servir para la hoja de vida y para todo lo que tenemos del CIAR y del sistema de control interno. Si hay dudas, inquietudes o temas adicionales, bienvenidos todos. Y queda también la grabación de esta mesa de sinergia, que pues ya es la 7ª del año y que es muy importante para que no solo es por cumplir la norma o porque la ley nos trae unas prácticas y unas recomendaciones, sino porque es un tema realmente estratégico. Realmente este es un tema estratégico, lo que nos trajo José David hoy es tener esas contingencias. Bueno, gracias José David, gracias a todos a nivel Un gusto, nacional, Jimena. agradecerlos. Sí, adelante, Roberto. No, mi jefe, Adelante. no tengo a lo Ok, Mena, muchísimas gracias. Súper no. interesantes estos temas, súper interesantes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por todo. También pues les vamos a ir dando el registro fotográfico en memorias del Congreso. Estamos pues atentos para que estén también en las redes y estén atentos a todos los flash y las comunicaciones que estamos enviando. Y nuevamente gracias, bendiciones y feliz fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Feliz día. Gracias, Gracias, José José David. David. Mil y mil gracias. Gracias, José David. Gracias, feliz día. Feliz día. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias.